Buenos días. Bueno, hoy traemos desde el Partido Aragonés una nueva demanda que nos hacen llegar desde los diferentes colectivos que tenemos en Aragón. En este caso, las asociaciones y las federaciones de comercio, Centro Comercial Abierto de Teruel, ECOS, especialmente también FECOS en la provincia de Huesca, diferentes colectivos del sector comercio, pues que nos hace llegar una demanda importante, y es que intentemos, que logremos, que pidamos al Gobierno de Aragón que el comercio, el sector comercio y servicios, sea declarado como un sector estratégico en Aragón. Y decimos un sector estratégico en Aragón para que cuente de forma importante al Gobierno, al Ejecutivo, en las diferentes partidas económicos, en sucesivos presupuestos y en las diferentes líneas de acción que se haga para potenciar al comercio urbano y al comercio en el medio rural. De esta manera, nosotros creemos que el sector comercio, siempre lo hemos dicho, desde el Partido Aragonés, tiene una importancia vital. ¿Y por qué? Porque prácticamente el 25% de las empresas que hay en Aragón pertenecen al sector del comercio y al sector servicios. Es decir, 1 de cada 4 empresas de Aragón pertenecen al sector comercio y al sector servicios. Y si a eso además le añadimos que más del 60% de los autónomos que hay en nuestra tierra también pertenecen al sector comercio y al sector servicios, pues se pueden hacer ustedes de la importancia que tiene un sector que es importante para Aragón. Ya en la pasada legislatura, con Arturo Aliaga como consejero, el sector comercio era un sector importante, era un sector vital. Ya en la propia estrategia aragonesa de competitividad y crecimiento había 6 sectores importantes, uno que era el sector del comercio, otro que era el sector del turismo, otro era el sector de la logística, otro era el sector de la energía, otro era el sector de la industria y otro era el sector de la agricultura. En ese sentido, con la nueva entrada del Gobierno actual, se habla mucho del sector comercio, pero no es considerado un sector estratégico. Y además, prácticamente las partidas económicas en los presupuestos del Gobierno de Aragón se han visto mermadas. En la pasada legislatura había más de 6 millones para políticas activas de dinamización, promoción, urbanismo comercial, potenciar las asociaciones de comercio del sector comercio, y ahora prácticamente esas partidas no llegan al 1.800.000, con lo cual la apuesta por el sector comercio y especialmente por el sector del comercio de proximidad es nula por parte del Gobierno de Aragón actual. ¿Por qué queremos que el sector del comercio sea declarado como sector estratégico? Además de porque también nos lo piden los colectivos que representan al comercio y al sector servicios en Aragón, pues porque fija población en el medio rural. El sector del comercio fija población en el medio rural, crea sueldos estables y de calidad, sueldos de toda la vida, y además dota de vida a lo que son los pueblos de nuestra tierra. El sector comercio, si hay un comercio vivo en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, pues dota de vida a lo que son nuestros pueblos. Por tanto, nosotros vamos a registrar, el Partido Aragonés va a registrar una proposición no de ley que vamos a llevar al Pleno de las Cortes de Aragón con un petitum muy fácil para el Gobierno de Aragón, que de alguna manera lo que tiene que hacer es apostar por ese sector estratégico. En primer lugar, nosotros pedimos que se declare al sector comercio y servicios como eje estratégico en los diferentes programas, planes, proyectos y líneas de acción del crecimiento productivo que implemente el propio Gobierno de Aragón. Y luego, en segundo lugar, que haga lo que no está haciendo prácticamente en ningún lado, que es que además de esas declaraciones de intenciones, que dote a nivel económico en los presupuestos, que dote de partidas reales en los presupuestos de la comunidad autónoma para el año que viene. Por lo que hemos dicho, por la importancia que tiene el sector del comercio en Aragón y porque también nos lo piden todos los colectivos de nuestra tierra, traemos esta proposición no de ley que vamos a llevar al Pleno de las Cortes de Aragón. Muy bien, muchas gracias.